Muy buenas, mis queridos estrategas. Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio del podcast de vuestro podcast Estrategas del Trail y Run. Y hoy vamos a estar hablando sobre la cuantificación de la carga, cómo deberíamos cuantificar nuestra carga dentro de los entrenamientos. ¿Cuáles serían las diferentes formas que te recomendaría a ti que pudieras utilizar para valorar, para entender si realmente pues, estás entrenando suficiente o en cambio no estás entrenando de forma adecuada? ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque muchas veces la forma de valorar la carga de entrenamiento, para simplificarlo, lo hacemos a través de cuántos kilómetros estamos haciendo a la semana o cuánto tiempo estamos entrenando a la semana. Pero la realidad es que aquí surge un gran problema. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Como te imaginarás, pues imagínate, salimos a correr durante 10 kilómetros y nosotros cuantificamos que la carga del entrenamiento son 10 kilómetros. Genial. Ahora te hago una pregunta. ¿Son lo mismo 10 kilómetros a la máxima velocidad o, en cambio, esos 10 kilómetros caminando? Si lo viéramos como un valor, esos 10 kilómetros caminando realmente son lo mismo que esos 10 kilómetros a la máxima intensidad. La realidad es que a tu cuerpo le afecta de forma completamente diferente. Tú lo sabes, yo lo sé y cualquier persona que se lo plantee lo sabe perfectamente. Y sucede lo mismo con el tiempo de entrenamiento. No es lo mismo entrenar una hora a baja intensidad que una hora a alta intensidad. Sin lugar a dudas, las formas más sencillas de cuantificarlo sería de esta forma, o sea, por kilómetros o por horas. Pero si queremos dar un pasito más, tendríamos otras formas para poder cuantificarlo. Y bueno, te voy a explicar de qué formas lo podrías hacer un poquito más adelante, pero primero vamos a de nuevo entender qué es esto de la cuantificación. Al final, pues cuando vamos a subir a una montaña, pues necesitarás esa magia, entender pues qué es la carga del entrenamiento. Al final, pues la carga se compone, o sea, se interrelaciona con diferentes componentes. Tú imagínate que eres un deportista de altísimo rendimiento que va a tope y, jolín, pues necesitas tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo deberíamos determinar la carga? Pues de forma muy sencilla. Al final, la carga se divide en tres variables básicas: el volumen, la intensidad y la frecuencia. Estos serían pues, los tres ingredientes de esa pócima mágica, ¿no? Que diríamos, o sea, si uno no lo controlamos, la acabamos cagando. Si los controlamos todos, pues en cambio, no. El volumen, ¿qué sería? Pues muy sencillo. Es la cantidad de trabajo que haces, como de forma muy sencilla, pues la distancia que recorres o el tiempo que estás entrenando. Y la intensidad significaría qué duro es ese entrenamiento, ya sea a través de ritmo, frecuencia cardíaca o incluso por potencia o incluso por percepción del esfuerzo. Y por último, la frecuencia es algo muy sencillo. ¿Qué sería la frecuencia? Pues cuántas veces entrenamos pues a lo largo de la semana. O sea, cuál sería la frecuencia del entrenamiento. Al final, pues estas tres variables son, pues, desde mi punto de vista, muy interesantes, ¿no? Ya que nos van a ayudar a optimizar ese tiempo, o sea, ese entrenamiento para conseguir cualquier tipo de objetivo. Porque al final no es lo mismo, de forma muy sencilla, correr 3 días a la semana a baja intensidad que 6 días a la semana a baja intensidad o, por otro lado, 3 días a baja intensidad y 3 días a alta intensidad. ¿Te suena esta ecuación? Volumen, intensidad y frecuencia. Es muy importante utilizar ese rompecabezas de una forma apropiada para dos cosas. Uno, no lesionarnos, sin lugar a dudas, principal. Si nos lesionamos, no conseguimos mejorar en el entrenamiento. Si nos lesionamos, no tenemos ese principio tan importante que sería el continuum del entrenamiento. Y, por otro lado,
sería mejorar nuestro rendimiento, ¿no? Si controlamos estas variables, conseguiremos ir mejorando nuestro rendimiento a medida que pasa el tiempo. Entonces deberíamos encajar ese rompecabezas y sin lugar a dudas, pues como hemos estado comentando ya en episodios más antiguos, los hitos fisiológicos detrás de ese entrenamiento, los procesos detrás de ese entrenamiento, que al final no solo se trata de cuántas horas estoy entrenando o cuántos kilómetros estoy realizando, sino que al final el ABC del entrenamiento realmente empieza por la C, la cuantificación de ese entrenamiento. Vamos a entrar un poquito más en detalle con ese volumen, intensidad y frecuencia. El volumen, ¿qué es? La base del entrenamiento, es decir, la cantidad de trabajo con el que haces, que lo podríamos medir con, como te he dicho, ¿no? Con kilómetros, incluso con horas e incluso te añado un apartadito más que se podría llegar a calcular también con el desnivel ascendido, por ejemplo, en montaña. Una variable un poquito más compleja y que de hecho de forma única no conozco a nadie que la esté utilizando, pero es una buena forma también de poder utilizarlo, ¿no? Y el volumen te daría esos números pues concretos en base a cuánto tiempo estás realizando algo. Y por otro lado tendríamos la intensidad, que sería un poquito más escurridiza, que sería el ritmo, la potencia, la frecuencia cardíaca o, como te había dicho, la percepción del esfuerzo. Esta intensidad es como uno de los puntitos más diferenciadores, porque al final va a marcar de verdad el numerito que nos va a dar al final. O sea, el numerito que va a multiplicar esa cantidad de entrenamiento, esa cantidad de tiempo, esa cantidad de kilómetros. Y por último, la frecuencia. ¿Cuántas veces estamos entrenando en un periodo de tiempo? Y que estaría muy relacionado también con la parte inicial, que sería la del volumen. Son dos variables que se relacionan mucho, que se utilizan de forma habitual, pero debemos ajustarlas y podríamos aumentar o disminuir ese volumen de entrenamiento dependiendo de la frecuencia de los días. Podríamos aumentar más los kilómetros en algunas sesiones dependiendo de la cantidad de días que entrenemos. Por ejemplo, si tenemos más días de entrenamiento, podríamos dividir la cantidad de kilómetros que podríamos realizar. En cambio, si necesitamos sacar, imagínate, 40 o 50 o 60 kilómetros y tenemos pocos días, deberemos aumentar la cantidad de kilómetros. Ahora bien, ¿cómo llevaríamos esto a la práctica? ¿Cómo cuantificaríamos esa carga en la práctica? Pues te cuento. Primero de todo, tenemos uno de los métodos que utilizaríamos que se llama el Bannister, ¿vale? Que se basa en la frecuencia cardíaca. Utiliza una ecuación para asignar unos valores a diferentes zonas de intensidades basadas en esta frecuencia cardíaca. Al final, este método sería como un GPS, ¿no? Sería un modelo trifásico de 3 fases que se establecería en 3 zonas de intensidad. Al final, primero de todo, tendríamos la zona 1, que sería un trabajo realizado por debajo del umbral aeróbico, que se le daría una numeración de 1. En segundo lugar, tendríamos la zona 2, que sería esos esfuerzos realizados entre umbrales, que le daríamos un valor 2. Muy sencillo, ¿eh? 1, 2. Aquí no se han iluminado mucho. Y por último, tendríamos la zona 3, para esfuerzos por encima de ese mal denominado, pero que siempre utilizamos, umbral anaeróbico, que se le da el valor 3. Así pues, ¿qué dice Bannister? Pues que establece que esa carga a través de una fórmula muy sencilla en la que se multiplicaría el tiempo de entrenamientos, ojo, importante en detalle, ese tiempo de entrenamiento en minutos, ¿vale? Que aquí siempre hay mucha confusión por la frecuencia media que tendríamos dependiendo de la zona y un factor de ponderación de cada una de esas zonas. Todo esto es un poquito complicado explicártelo aquí a través de un podcast, pero no te preocupes que si lo buscas lo vas a encontrar de forma muy sencilla. En segundo lugar, para cuantificar el entrenamiento tendríamos los famosos ecos, o por lo menos para mí son muy famosos porque se basan en unas zonas de entrenamiento propuestas por unos expertos españoles, entre ellos Roberto Cejuela. Este método de ponderación de la intensidad, de una formita
de una forma un poquito más precisa, evitando el problema de no distinguir en esfuerzos limítrofes, ¿no? Que al final, al solo dividirlo en 3 fases, es un poquito más complicado el anterior método, pero aquí ya lo divide en más zonas de frecuencia cardíaca. Estas zonas de frecuencia cardíaca están basadas en una propuesta que tenía Jesús García Pallares y su equipo que propuso, ¿no? Y son las que hemos estudiado en diferentes ocasiones, que se dividirían entre R0 y R6. Como ves, ya pasamos de 3 zonas de carga de entrenamiento o zonas a más zonas. Este método, al final, sería como el anterior, el volumen y la intensidad, y también lo multiplicaremos en tiempo, en minutos de ejecución, según un valor asignado a cada una de las zonas. Y por último, y lógicamente no menos importante, de hecho es el que se utiliza en una famosa plataforma de entrenamiento, sería el TSS, el Training Stress Soccer, que sería un indicador que toma en cuenta de nuevo la duración y la intensidad del entrenamiento. Es muy, muy, muy popular, sobre todo en ciclismo, y se puede adaptar también a diferentes deportes, como por ejemplo el trail running o el asfalto. Es como la fórmula secreta que han utilizado dentro de esa aplicación tan famosa para poder cuantificar esa carga de entrenamiento. Y cuando utilizas estos TSS, habría 2 formas de realizarlo. Uno, los que basan el entrenamiento en la parte de carrera, entonces sería la parte del ritmo Training Stress Soccer, y por otro lado, los que lo basamos en la frecuencia cardíaca, o sea, sería HR, TSS, para aquellos deportistas que basen el entrenamiento en la frecuencia cardíaca. Sea como sea, si utilizas estas fórmulas, si utilizas estas formas de cuantificar la carga, si utilizas otras fórmulas para cuantificar la carga, para mí lo importante es que tengas algún tipo de medición para saber si estás entrenando más o menos que la semana anterior, más o menos que un mes anterior, más o menos que hace 3, 6 o 9 o 12 o incluso varios años. Son valores importantes para tener en cuenta a la hora de ir mejorando a lo largo del tiempo, porque si no, lo que sucede es lo de siempre. Estamos entrenando de forma constante, pero lo que no estamos haciendo es mejorar de forma constante. Mucha gente piensa que tiene que entrenar el día antes de la competición o la semana antes tiene que hacer prácticamente la misma cantidad de kilómetros que en la competición para ponerse a prueba, y estos son errores muy, muy graves. Y aquí en el podcast hemos comentado muchas veces. No cuantificar sería otro error muy grave a la hora de, como te he dicho, sobre todo, no lesionarte y mejorar tu rendimiento de forma constante. No cuantificar aumenta las probabilidades de lesión, porque no sabes qué es lo que estás haciendo, no sabes si estás dándole más caña o en cambio menos. Sería un placer saber que has escuchado este capítulo, saber que te ha gustado, y si es así, déjamelo en comentarios, mándamelo a través de las redes sociales y sabremos que este podcast tiene sentido para ti. Un verdadero placer, y ya sabes, síguenos en estrategas.trail o en la página web chimescanellas.com o en mi Instagram chim_escanellas. Un fuertísimo placer y nos vemos, como siempre, todos los miércoles. ¡Hasta pronto!